Bien, nuevamente muy buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de hoy. Vamos a continuar viendo lo que son las estructuras para el diseño de algoritmos. Habíamos hablado en un principio, lo que vienen a ser las estructuras de forma secuencial, que hemos dicho que va una sentencia tras otra, de manera ordenada, empezando desde arriba, yendo hacia abajo. ¿Ok? También hemos hablado de las estructuras repetitivas, las estructuras selectivas simples, dobles, y ahora vamos a ver un poco recordando todo lo que hemos avanzado. Ya habíamos hecho algunos ejemplos. El día de hoy nuevamente lo vamos a hacer. En este caso ya habíamos hecho estos tres primeros ejercicios para el desarrollo del mismo y ahora vamos a continuar con estos ejercicios. Bien, en esta ocasión nos pide este ejercicio que indica, ¿no? Dice, el cuarto ejercicio, estamos acá, que dice, ¿no? Pedir tres notas de un alumno en porcentaje del 1 al 100, calcular el promedio e indicar si aprobó, si, si aprueba con un mínimo de 51 y con cuánto. En caso de reprobar, se pide la nota de recuperación en porcentaje y en base a esa nota se indica si aprobó o reprobó. Si aprueba con el recuperatorio, aprobará con 51. Acá nos muestra un ejemplo donde nos indica lo siguiente. Acá hace una lectura de tres notas, ¿no? Entre 1 al 100. Sacando el promedio, se tiene un promedio de 85 y nos indica que debería mostrar la palabra aprobó y con cuánto. Entonces, en este caso, ¿cuánto hemos sacado de promedio? 85. Entonces, tenemos que mostrar ese promedio. Eso es cuando el promedio es como mínimo 51, ¿verdad? Bien, ahora nos da un segundo ejemplo. Nuevamente hace una lectura de tres notas. ¿Ok? Entonces, haciendo el promedio, ¿cuánto es el promedio de estas tres notas? 35, 50 y 55. ¿Cuánto? 85. 85. No, a ver. 35, 50 y 55. Sí. ¿Cuánto? 47. Ya, 46. Bien, entonces, ¿qué nos dice? En caso de reprobar, en este caso, la nota mínima de aprobación es 51. Pero dice, en caso de reprobar, se pide una nueva nota, ¿ok? En porcentaje. Y en base a esa nota, se indica si aprobó o reprobó, ¿ok? Acá pedimos nuevamente la nota de recuperación, ¿ok? Acá tenemos una nota de recuperación. En este caso, en la recuperación se ha sacado 72 y nosotros tenemos que indicar, por más que haya sacado 100 en la nota de recuperación, tenemos que indicarle que aprobó con 51. ¿Ok? Bueno, no, en los demás casos, bueno, este es en el caso que aprobó y en el otro caso sería que reprobó, ¿verdad? Si es que no, en la nota de recuperación no obtuvo el promedio mínimo de 51. Bien, vayamos a hacer el ejercicio y por favor nuevamente vamos a repetir todo lo que estamos haciendo con los ejercicios, previamente el análisis, el algoritmo y lo que hemos dicho, el diagrama de flujo, también como la prueba de escritorio. Bien, vamos a comenzar con el análisis. Bien, para el análisis, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Nos dice dar una lectura de las tres notas, entonces vamos a tener, ¿no? En este caso, por ejemplo, la nota 1, la nota 2
y la nota 3. Bueno, estos datos van a ser tipo de entrada, proceso, ¿verdad? ¿Qué otro dato más importante necesitamos dentro de nuestro análisis? Nota de recuperación. Bueno, en primer lugar, sí, el promedio, que va a ser un dato de proceso. También otro cálculo de, ¿no? Esto va a ser de proceso y de recuperación. En este caso, rec lo voy a poner, por favor. Eso también, ¿qué va a ser ese dato de? Este, Entrada, sí, proceso. entrada y proceso. ¿Sí? Entonces, mínimo necesitamos estos datos para calcular lo que viene a ser el algoritmo y lo que nos pide el ejercicio. Ok, vamos. Ahora vamos a hacer nuestro algoritmo. ¿Algo más? Bueno, continuamos. Vamos a hacer el algoritmo. Entonces, decimos inicio. Primer paso. ¿Qué tenemos que hacer? Leer nota 1, nota 2 y nota 3. Como segundo paso, tendríamos que calcular, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el promedio. Promedio, ¿no? Como tercer paso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como tercer paso? Viene, nos dice, ¿no? Calcular el promedio. Ya hemos leído los tres números, estamos calculando el promedio. Ahora nos dice, indicar, bueno, calcular el promedio e indicar si aprobó. Se aprueba con un mínimo de 51. Entonces, tenemos que preguntar si ese promedio calculado es mayor o igual a 51, ¿no? Ok, entonces preguntamos. Vamos a decir sí, promedio, en este caso hemos dicho no, ¿verdad? Es mayor o igual a 51. Acá por verdad, ¿qué tenemos que hacer? Por verdad, esto es verdad, ¿qué tenemos que indicar? Dice mostrar, aprobó y con cuánto. Entonces vamos a poner mostrar, aprobó con, voy a darle coma, y con cuánto. ¿Cuánto sería qué tengo que mostrar? El promedio, ¿verdad? ¿Qué? Eso es cuando el promedio es igual o mayor a 51, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si es falso? Vamos a poner por falso. Por falso, ¿qué tenemos que hacer? No se olviden el enunciado. Si no alcanza, ¿qué indica? Acá, mira. En caso de reprobar, se pide la nota de recuperación. Nota de recuperación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer
Exacto, leer, vamos a poner rec, ¿no? De recuperación. Ojo, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, estamos leyendo rec, de recuperación. Ahora, nuevamente, dentro de esta estructura, ¿qué decimos? Ahí sigo en verdad, ojo, no se olviden que si es verdad o falso, yo puedo hacer un número de acciones. En este caso, si seguimos en falso. Nuevamente calculamos, ¿no? Preguntamos, decimos si rec es mayor o igual a 51. ¿Sí? Entonces, pero estamos preguntando. Ahora, por verdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mostrar que aprobó con 51. Tenemos que mostrar, ¿verdad? Voy a poner en 3, contento. En nota de recuperación. ¿Cuánto tenemos la nota de recuperación? ¿En dónde tengo la nota de recuperación? Rec. En rec. Y tengo que mostrar. Aprobó. Aprobó con. Me salgo. Y tengo que probar el con. Bueno, estamos con 51, ¿verdad? Nada más. En este caso voy a mover un poco para que entre todo el algoritmo. Lo voy a acomodar un poco mejor. Ok, ok, entonces eso es por verdad y esto es por... Y por falso, ¿qué diría? Mostrar reprobó. Mostrar, reprobó, ¿no? Anda la opción para que recupere, pero ni así aprobado. Ojo, en este caso estamos haciendo NIF, ¿no? Esta parte de verdad termina acá, solo muestra aprobó con el puntaje que ha aprobado. Falso, estamos leyendo la nota de recuperación, estamos consultando, ojo. Acá se ha abierto otro condicional, donde su verdad termina aquí y su falso aquí. Y entre todo esto, toda esta parte es del falso, ¿verdad? Ok, y como último paso, ¿qué tendría que hacer? Directamente poner fin. Ok, bien, ya hemos hecho nuestro algoritmo. No está entrando toda la parte, pero lo voy a reducir para que ingrese. Ok, acá ya tenemos el algoritmo completo. Bien, ahora, ¿qué es lo que, lo que tenemos que hacer? Realizar el diagrama de flujo. Bien, para lo cual voy a utilizar igual una nueva diapositiva. Ok, lo vamos a hacer acá. 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hemos dicho? Todos los algoritmos siempre vamos a empezar por nuestra estructura, ¿verdad? Vamos a poner nuestro inicio. En este caso yo lo voy a poner inicio. Ok, segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si recuerdan, Leer N1, N2, N3. bien, vamos a utilizar nuestra estructura para leer los datos. En este caso, N1, N2, N3. ¿Eso qué representa?
las tres notas, ¿verdad? Ok, estamos leyendo, como nuestro algoritmo indica. Estamos leyendo. Como segundo paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el promedio. Eso. Calculamos el promedio. El pro. Ok, vamos a indicar que el promedio va a ser igual. ¿Cómo se calcula el promedio? Nota 1 más nota 2 más todo dividido entre ¿cuánto? Entre 3. Estamos calculando el promedio de las tres notas. Ok, acá lo vamos a cerrar con estructura de proceso rectángulo. Bueno, no es tan rectángulo, pero significa eso. Bien, leemos las tres notas, calculamos el promedio, que hemos dicho que ahora tenemos que consultar, ¿no? Decimos, si nuestro promedio, en este caso, estamos utilizando el rombo para preguntar, decimos, nuestro promedio es mayor o igual a 51. En este caso, en este caso, el promedio es mayor a 51. En caso de verdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mostrar aprobó y con cuánto nos dice, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer, decía, aprobó con, en este caso lo voy a poner entre comillas, aprobó con, coma, ¿con qué? Con el promedio, ¿verdad? Vamos a colocar la estructura de mostrar. Ojo, cuando nosotros ponemos la estructura de mostrar, todo lo que está en comilla va a ser un mensajito. Entonces, dentro de nuestra pantalla va a salir aprobó con y la variable. ¿Qué es lo que almacena la variable? Ese dato nos va a mostrar. Ok, entonces de manera normal acá estudiante aprobado y nos va a mostrar con cuánto aprobado. Ahora por falso. Por falso. ¿Qué decimos? Nuevamente, nos vamos a nuestro algoritmo. Veamos nuevamente nuestro algoritmo. Hemos hecho por verdad, ahora por falso. ¿Qué nos dice? Tenemos que leer nuevamente la nota de recuperación. Tenemos que consultar nuevamente si es que ha aprobado o ha reprobado. ¿Ok? Entonces, vayamos. ¿Ok? ¿Qué hemos dicho? Tenemos que leer nuevamente. ¿Qué tenemos que ver? La palabra, en este caso, para resumir, lo voy a poner, hemos dicho rec, ¿verdad? De recuperación. Estamos leyendo. Ojo, estamos haciendo nuevamente por cada sección de la selectiva, estamos haciendo una acción por verdad y otras que estamos haciendo por falso. ¿Ok? Esto es con el primera condicional. Ahora nos pide nuevamente consultar. ¿Qué es lo que nos pide? Verificar si mi nota de recuperación es igual o mayor a 51. Entre que es mayor o igual a 51. ¿Ok? ¿Qué hemos dicho? Por verdad que tenemos que mostrar nota de recuperación y tenemos que mostrar
Comprobó con 51. ¿Ok? Eso tenemos que mostrar. ¿Ok? Eso es cuando su nota de recuperación es 51. ¿Ok? Y en caso de que su recuperación no alcanza la nota, ¿qué hemos dicho? ¿Qué tenemos que mostrar? Reprobó, ¿verdad? Reprobó. ¿Ok? Entonces, ya terminó mi acción, como en este caso nos ha indicado. Esta condicional tiene dos, bueno, acciones por cada decisión, por verdad, todo esto, y por falso. Una vez que termine todas las acciones por ambos lados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cerrarlo, ¿verdad? Esto es mi acción de flecha, de verdad, y continúo. Bien, esta parte es mi acción de verdad. Ojo, ustedes pueden observar que en esta parte es toda mi acción de verdad y toda esta parte, mi acción de falso. Nuevamente, ¿ya he terminado? Sí. ¿Qué se hace? Se vuelven a unir. Y con eso termino el algoritmo. Donde digo fin. F de fin. ¿Ok? Bueno, creo que había un poco de confusión con los enunciados que me han mandado, ¿no? El anterior, porque acá estamos viendo que es un nido de condiciones. Por un lado, esta condición y por este lado, otra condición más grande. Entonces, es un anidado de condicionales, ¿verdad? Pero todos tienen una estructura que los une. Tenemos que seguir el orden, ¿no? Todo por verdad, todo por falso, todo por verdad, todo por falso. En este caso, vamos a ver las flechitas donde nos indica qué hacer. Una vez que tengamos nuestro algoritmo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prueba de escritorio. Tenemos que verificar que si realmente funciona. Para eso, como su compañero indica, tenemos que realizar la prueba de escritorio. ¿Ok? Entonces lo realizaremos. Yo lo voy a hacer acá, un apartado de arribita. Acá. ¿Ok? Bien, acá yo lo voy a hacer. Esto digamos que es nuestra pantalla del computadora donde nos va a mostrar. Y acá voy a describir todas las variables. En este caso, escritorio. Bien, acá vamos a utilizar todas nuestras variables. En este caso, ¿qué variables tenemos? N1, N2, N3, un promedio, perdón, un promedio y otro dato rec de recuperación. Ok, entonces vamos a ponerlo a prueba. Ok, aquí tenemos una línea. Vamos a poner todas las variables que utilizamos. Ok, bien, ahora vamos a realizar lo primero, ¿no? Inicio. Leo N1, N2 y N3. Por favor, ¿alguien me puede dar algunos valores para poder calcular? A ver, 10, 90 y 70. 10, 90 y 70. Ok, bien. Ya hemos leído, hemos ido por este paso. Paso 1, inicio. Seguidamente leemos los datos. En este caso, N1, N2 es 3. Tiene estos valores.
N1 tiene 10, N2 tiene 90 y N3 tiene 70. Vayamos con el siguiente paso. ¿Cuál es? El cálculo de promedio. Vayamos. ¿Cuánto es el cálculo de promedio? Vamos a sumar los tres números y lo vamos a dividir entre 3. División entera 56. División entera 53, ¿ok? Entonces indica 56, 56, ¿ok? En este caso, promedio, ojo, promedio toma el valor de 56. Acá está promedio, en este lado está promedio y está tomando este valor de 56. Bien, bajamos. Continuamos. Ahora tenemos acá una estructura selectiva o decisional. Dice, nuestro promedio es mayor o igual a 51. En este caso, estamos preguntando, promedio. ¿Cuál es el valor de promedio? 56. Ahora, 56 es mayor o igual a 51. Sí, entonces seguimos el flujo e indicamos aprobó con coma el promedio. En este caso es 56, ¿verdad? Vamos a mostrar y vamos a terminar el algoritmo. ¿Ok? Entonces, en nuestra pantalla del computador, ¿qué nos mostraría? N1, estamos leyendo, ¿verdad? 10, luego hemos leído 90, luego hemos leído 70, y una vez que entra, el algoritmo ejecuta todas las instrucciones que estamos haciendo durante el proceso. ¿Y qué nos va a mostrar? Acá, ¿qué nos va a mostrar en la pantallita? Nos va a mostrar esto, ¿no? Aprobó con, en este caso, PROM. Pero PROM, ¿qué valor tiene? 56. ¿Ok? Entonces, en la pantalla lo vamos a ver así. Vamos a leer un dato, vamos a leer el segundo, el tercero. Una vez que leamos los datos, va a mostrarnos todo esto internamente, lo va a ejecutar y nos va a demostrar el resultado. En este caso, aprobó con 56. Bien, a ver, hagamos la prueba con otros datos. Por favor, no sé si alguien me puede enviar. 25. Ya, un momentito, acá lo voy a poner otra línea. Acá, 5. 25, 30 y 40. 25, 30. Ya, un momentito. Bueno, ahora podemos ver. 25, 30 y 40 indicas, ¿no? Sí. Ok, bien. Entonces, nuevamente vayamos. Ok, hemos hecho inicio. Hemos leído nuestros tres datos. Ahora el algoritmo calcula el promedio. Y el promedio de estos números, ¿cuál es? Ah, 31. 25 más 40. Ok, entonces, ¿cuánto me dijo? 31. 31. Bien. Ok, hemos leído el valor de promedio. Acá. Entonces, promedio, ¿cuánto valor tiene? Tiene 31. Bien, seguimos el flujo. Preguntamos, ¿promedio es mayor a 51? Es decir, 31 es mayor o igual a 51. No, falso. Entonces seguimos el flujo.
Ok, seguimos el flujo. ¿Qué nos dice el flujo? Lea rec. En este caso, ¿qué tenemos que leer? Rec. Bien, ¿qué valor le vamos a asignar a rec? Vamos a leer la nota de recuperación. ¿Qué valor? Bueno, la persona que me ha indicado los tres primeros números, ¿qué valor va a tener? ¿Qué valor? 80. 80. Podemos leer un valor de 80. Bien, una vez que leamos, o sea, este es un valor que nos van a proporcionar una vez que dé nuevamente su parcial, ¿no? Entonces, preguntamos, ¿no? Hemos leído el valor de recuperación, la nota de recuperación, y preguntamos, su recuperación, rec es mayor o igual a 51. En este caso, estamos preguntando, rec es 80. 80 es mayor o igual a 51. Sí. Entonces, venimos al flujo y mostramos lo siguiente. Mostramos lo siguiente. Nota de recuperación es igual a rec, en este caso 80. Bueno, la nota de recuperación es 80, aprobó con 51. En este caso, yendo a la pantallita, ¿cómo nos va a mostrar en nuestra computadora? Hemos leído qué datos primero. Hemos leído 25, 30 y 40. ¿Ok? Hemos calculado el promedio, ha salido 31, pero eso no alcanza. Nuestro algoritmo, ¿qué nos pide? Leer otro nuevo número. ¿Qué nos dice? Leemos la nota de recuperación. Una vez que leamos la nota de recuperación, calculamos nuevamente para ver si ha aprobado o no. En este caso, aprobado. ¿Y qué nos va a mostrar en la pantalla? Nota de recuperación. Un momento. Recuperación. En este caso 80. Aprobó con 51. Ok, entonces en este caso nos muestra en pantalla lo siguiente. Ojo, nosotros en la pantalla podemos imprimir en todo lugar. No sé, claro, no está muy bonito, digamos, en este momento nuestra pantallita, pero nosotros podemos acá mostrar directo. Podemos mandar un mensaje en pantallita que diga, introduzca las tres notas, o introduzca la primera nota, introduzca la segunda nota, introduzca la tercera nota, para que sea un poco más elegante, ¿no? Pero de todas maneras, nuestro algoritmo hasta el momento hemos hecho la prueba y funciona. Entonces, está todo bien. Y ahora, no sé si tienen alguna consulta o duda para poder pasar a hacer un ejercicio donde ustedes van a poderlo aplicar. Vamos a tener, bueno, unos 5 minutos para que ustedes realicen el siguiente ejercicio. De la misma manera, vamos a poner, me van a mandar a mi personal para que evaluemos como la anterior clase. ¿No? No hay ninguna consulta. Ahora vamos al segundo ejercicio. Esto es para ustedes. De la misma manera. ¿Ok? Vamos a tener 5 minutos. ¿Ok? 5 minutos y empiezo. Bueno, indica pedir el sueldo de un empleado y año de ingreso a la empresa. Calcular el nuevo sueldo del empleado, sabiendo que a partir de 3 años tendrá un bono de 3%, de 5 años tendrá un bono del 6% y a partir de 10 años tendrá un bono del 10% del sueldo.
Entonces ya tenemos tres rangos, ¿no? De 3 hasta menor a 5, de 5 hasta menor a 9 y de 10 para arriba va a tener un bono de 10%. Por favor, hagamos el análisis, su algoritmo y el diagrama de flujo. Bien, todavía no me han enviado la cantidad mínima de estudiantes, así que vamos a montar unos minutos más para que todos tengan lo mencionado. Por favor, nuevamente.
Bien, ya hemos iniciado, hemos tomado el doble de tiempo de lo esperado, pero ahora vamos a realizar el ejercicio. ¿Ok? Este ejercicio se lo puede resolver de varias maneras. Sí, lo han hecho, estoy viendo sus mensajes y lo han resuelto. ¿Ok? Acá el algoritmo es muy importante y vamos a escoger algún tipo de criterio que vamos a desarrollar entre todos. Bien, en primer lugar, el análisis. El análisis. Pues tenemos datos de entrada. En este caso, nos dice el sueldo. Yo le voy a poner S, de que me va a representar el sueldo, y el año. El año que me va a representar cuántos años están en la empresa. Estos datos son de entrada y proceso. ¿Ok? También, de la misma manera, yo puedo calcular el bono, ¿no? El bono. El bono, y este es un tipo de dato de proceso. Y también puedo tener un nuevo sueldo, ¿verdad? Que lo puedo calcular a partir del bono, que también va a ser un dato de proceso, pero también va a ser de salida. Bien, ¿ok? Como les digo, había muchos criterios para el cálculo de los bonos en función a los años que esté dentro de la empresa. ¿Ok? Aquí vamos a hacer el algoritmo. Inicio. Como primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Leer el sueldo y los años que se encuentra en la empresa. Como segundo paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos trabajarlo por rangos o podemos decir, ¿no? Diferentes maneras de realizarlo. ¿Qué opción tomamos? Utilizamos los rangos. Ok, vamos a ir. Si mi sueldo, en este caso, si A está dentro de, ¿cuánto es lo mínimo? De 3. En este caso, primero vamos a partir por un if no. Si A es mayor o igual a 10 años. ¿Qué hacemos si es A mayor o igual a 10 años? Estamos en el rango que a partir de 10 años, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a realizar? Vamos a tener un bono del 10%. Entonces, en este caso, por verdad, nosotros, por verdad, vamos a realizar lo siguiente. ¿Qué vamos a calcular? Calculamos el bono. Calculamos el bono. ¿Y el bono cómo lo calculamos? El sueldo por ¿cuánto? 0,10. Una vez que calculamos el bono, decimos que nuestro nuevo sueldo va a tener el valor, la flechita, nuestro nuevo sueldo va a tener el valor de nuestro sueldo que teníamos más nuestro bono. Bien, por un lugar y por falso, ¿qué hacemos? Si no es mayor o igual a 10, vamos a preguntar por el siguiente rango. ¿Qué viene a ser? Preguntamos si, en este caso, si mi
Mi años de antigüedad es menor o igual a cuánto. En este caso, ¿cuál es el segundo rango? ¿Qué me dice? ¿Cuál es mi segundo? 5. Ah, estoy diciendo si mi segundo rango es menor o igual a 5. ¿Eso qué quiere decir? Que si no es mayor a 10, tiene que ser mínimo 9, 8, 7, 6, 5, ¿verdad? Acá me dice 5 años. Entonces estoy en el rango de 10 para abajo, es decir, 9 hasta 5. Entonces ya tengo el segundo rango. Digo, por verdad, en este caso nos hemos olvidado algo muy importante. Esto es falso, ¿no? En falso pregunto. ¿Ok? En falso pregunto si está en el rango hasta 5. Y calculo nuevamente mi bono. Pero en este caso, ¿qué calculo? Calculo el bono, pero el bono, ¿bajo cuánto es? Mi nuevo cálculo del bono, ¿cuánto será? 0,5. El bono del 0, dice el 6%, ¿verdad? En este caso es 0,6. Ese es el 6%. ¿Ok? Bien, cuidado que nos confundamos ahí. Dice el 6%. Bien, acá por verdad. Y nuevamente, vamos por el falso. Falso preguntamos, si no está en el rango, si no es mayor a 10, si está en el rango de 9 a 5, ¿el otro rango cuál es? 3. Sí, exacto. Si decimos A, tiene que ser, en este caso nos hemos confundido, ¿no? En este caso tiene que ser mayor o igual a 5. En este caso, si mi A es igual, mayor, igual a 3, ¿verdad? Porque estamos diciendo, si no es mayor a 10, si no es mayor a 5, 6, 7, 8, 9, entonces tiene que ser del 1 hacia adelante. En este caso, tenemos nuestro tercer cálculo que es mayor o igual a 3. En este caso, sí, estamos diciendo es 3 o 4, ¿verdad? Hay que tenemos que calcular nuevamente nuestro bono. Y por verdad, calculamos. Nuestro nuevo bono es, ¿cuánto? El 3%, ¿verdad? Y mi nuevo bono va a ser el sueldo por mi bono calculado. Ok, por falso, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada, ¿verdad? Este es un if simple. No voy a hacer nada, no voy a calcular porque está dentro del último rango que va a ser 1 y 2, pero no hay acá bono de ese rango de ingreso del empleado. En este caso, acá podemos observar que efectivamente, verdad termina acá, falso termina acá, verdad termina acá y este falso termina acá. ¿Ok? Y por último, una vez calculado todos los bonos, decimos, por tercer paso, decimos mostrar
Bueno, en este caso, ¿qué nos faltaría? Perdón, acá sí es, acá nos falta algo muy importante. Por falso, en este caso no tiene que recibir ningún, ningún bono. Por falso no recibe ningún bono. En este caso, entonces digo, mi nuevo sueldo va a tomar el valor de el sueldo, sin ningún bono. Entonces acá vamos a mostrar el nuevo sueldo. Y vamos a decir, último paso, fin. Ya hemos acabado con nuestro algoritmo y vamos a realizar nuestro diagrama de flujo. ¿Ok? ¿Alguien ha hecho de esta manera la solución? Licenciado, una consulta. Adelante. En el planteamiento del problema nos dice que pidamos el año de ingreso a la empresa y eso se interpreta como 2021, 2020, 2019, el año de ingreso. Pero también es cierto que en el ejemplo dice 1507. Sí, O sea que ahí se asumiría, ahí hay un problema porque le hago caso al planteamiento o al ejemplo, ¿verdad? sí, no, en este caso tal vez sí, no he copiado otra pregunta, pero sí, en este caso el ejemplo deberíamos guiarnos. Es por eso que había que ver si había alguna otra pregunta, ¿no? A ver, en este caso, sí, el año de ingreso nos indica. Bien, sí, en este caso sí deberíamos guiarnos en el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay ambigüedades, siempre nos guiamos por el ejemplo, ¿cierto? Sí, los guiados, por ejemplo, pueden consultarnos, ¿no? Para que de esa manera se aclare la duda y se realice el algoritmo correctamente. Ya dicen, pero esto abre lugar a otra pregunta. En caso de que sí nos hubiera pedido el año de ingreso, ¿hubiéramos tenido que pedir el año actual como entrada? No. ¿Por qué? Porque en cualquier lenguaje de programación o dentro de nuestros algoritmos, podemos recurrir a una función que viene a ser la fecha actual, por ejemplo. Entonces nosotros decimos la fecha hoy, por ejemplo, entonces asumiríamos que vamos a tener un dato vamos a obtener el año actual donde nos encontramos y vamos a poder hacer la diferencia entre ese año que nos está ingresando, ¿no? Entonces ahí hacemos una resta y obtenemos los años. Entonces, sí, es que yo me perdí, no había leído el ejemplo y luego no sabía cómo obtener el año actual y por eso al final no he hecho. Que en ese sentido lo podríamos solucionar de esa manera. Bien, me han enviado acá más o menos. Entonces, Ya, adelante. los lenguajes de programación vienen con funciones que te dan algunos datos. Sí, como pueden escoger, por ejemplo, pueden obtener la hora, el minuto, el segundo, el año. Y los lenguajes también de programación están basados por referencias. Por ejemplo, ustedes se han debido dar cuenta cuando nosotros manejamos Excel y escribimos fechas, ¿verdad? Y en algunas veces realizamos una copia y un copy-paste, como ustedes indican. ¿Ok? Entonces, en algunos casos les muestra el equivalente en un número. A ver, les voy a mostrar acá. Por ejemplo, les muestra equivalente en número. ¿Ok? Nos muestra equivalente en número. Por ejemplo, fecha actual. Si yo hago una copia y me muestra en general en un número. Entonces, ¿qué es lo que hacen los lenguajes de programación? Toman una referencia. Esta es la fecha y este es equivalente en número. Ahora, ¿desde cuándo empieza esto? Del 1 de enero de 1900, si no me recuerdo. Entonces, este debería ser su equivalente, el número 1.
Entonces esta fecha lo toman como el primer número. Y desde ahí hasta ahorita, ¿cuántos días han pasado? 44.504 días. Entonces es por eso que se puede hacer operaciones. Que, por ejemplo, la fecha que nos han pasado, digamos que han entrado y sobre esto, ¿cuántos días han pasado? Entonces tenemos esa diferencia, ¿no? En este caso podemos hacer las diferencias. ¿Sí? Entonces se puede manejar como datos las fechas, sí. ¿Por qué? Porque a partir de esta fecha se considera como el día 1. ¿Ok? Entonces así y se puede jugar como con cualquier operación aritmética con fechas. Bien. De todas maneras, lo podemos convertir en fecha y nos va a mostrar su número, su equivalente en fecha, ¿no? De día, mes, año. En este caso, lo propio. Lo que está en general, está como número y yo lo convierto como fecha. Y obtenemos. Entonces, son referencias que ya las computadoras ya lo han pensado hace tiempo para que se programen de esa manera y lo representan así. Bien, como dato adicional para ver tu función, ¿no? Incluso acá debería tener hoy. Tiene la fecha hoy y nos muestra la fecha. Entonces, nosotros en nuestro algoritmo podemos escoger fecha actual, podemos decir, y asumir que podemos obtener la fecha actual en el momento que ejecutemos el algoritmo. Ya, licenciado, y última pregunta. ¿Cómo pondríamos eso en nuestro análisis, en nuestro algoritmo, en nuestro diagrama de flujo? Ahí ¿Cómo obtener fecha? ¿Cómo se escribe? bueno, podemos ponerlo de la siguiente manera. ¿Ok? Acá podemos obtener, podemos escribir obtener fecha actual. Nada más, así entre paréntesis, nada más, eso vamos a asumir que es una función, más adelante ya lo van a ver, que vayamos avanzando, cómo trabajamos con funciones, ¿no? ¿Qué hace, digamos, una función? Es obtener algún algoritmo donde ya está escrito, donde nos va a devolver algún número. Por ejemplo, podemos tener una función que nos devuelva una fecha actual, entonces podemos recurrir a eso. Podemos escribir el nombre de lo que queremos hacer. Esas funciones nos las dan y nosotros las cogemos y las utilizamos. Exacto. Una, han creadas o dos, puedes crearla para utilizarlas. Muy interesante. Y por ejemplo, supongo que existen funciones para cosas comunes como seno, coseno, tangente, logaritmo o cosas así, ¿verdad? Sí, algo similar que ustedes pueden ver tipo de funciones. Acá el mismo Excel, ¿no? Tiene varias funciones. Por ejemplo, tenemos las funciones máximo, mínimo, eh, el mínimo, tenemos la tasa nominal, el mínimo inversa y todas esas funciones, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos recurrir a todas las funciones que tienen. Por ejemplo, algo muy, muy básico, digamos, la suma, el promedio, acá siempre hay una condicional, una función contar, el máximo, por ejemplo, el seno, el sumar, sí, el pago, bueno, la desviación estándar, hay muchas funciones de las cuales ya están desarrollados los algoritmos y podemos utilizarlos, ¿no? Y es un poquito más al lenguaje de programación. Por eso este capítulo nosotros vamos a aprender a hacer los algoritmos. Más adelante, bueno, de manera general les vamos a utilizar un programa, un lenguaje de programación, Python, que es bastante amigable para entrada y salida de datos, cosa que necesitamos, y poder probar nuestros algoritmos de manera rápida, ¿no? Ya tiene también una sintaxis de cómo leer un número, cómo mostrar número. Por ejemplo, un dato muy básico. Para mostrar números solo tenemos que escribir la palabra print y mostrar lo que queramos. Para leer datos, input, entrada. Así simple vamos a hacerlo para poder mostrar muchas cosas. Y lo único bueno es que vamos a poder comprobar si nuestros algoritmos en realidad funcionan. Entonces, lo más bonito de esta parte que sí se está implementando esta gestión para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no? Porque en esta etapa digital, todos mínimo tenemos una computadora o un celular donde actualmente estamos desarrollando todas esas actividades de estudio.
donde van a poderlo hacer incluso desde su celular, ¿no? Se ha buscado una plataforma muy robusta que, bueno, permite al estudiante tener esta accesibilidad de código para, bueno, este lenguaje de programación para poderlo ver. Y licenciado, ahora otra pregunta ha salido. ¿Ese input o ese print se utiliza para entrar y salir también son funciones? Sí, son funciones. Esa función, por ejemplo, de print, ¿qué va a hacer? Nos va, bueno, dentro del lenguaje mismo, ya va a indicar a la computadora que tiene que mostrar datos de salida. Ese input también es, como diría, un lenguaje de entrada. O sea, es una función que nosotros escribimos input y vamos a escribir, quiero leer en este caso. Por ejemplo, yo puedo dar input A y B. Ah, ya, entonces yo voy a poder ver me voy a poder leer dos datos. Entonces, algo Gracias, Luis. muy cercano a lo que estamos haciendo en el algoritmo. Casi va a ser similar. Vamos a transcribirlo de tal manera que vamos a ejecutar el programa y nos va a pedir igual los datos de entrada, también lo va a ejecutar todo el proceso y nos va a mostrar. Pero ya un poquito más adelante, yo creo que en unas 2 semanas más ya vamos a acabar con todo lo que viene a ser algoritmos, con todas las estructuras. Ojo, nosotros podemos resolver cualquier tipo de problema solo con 3 estructuras. Ya hemos visto la secuencial, ahora estamos viendo la selectiva y vamos a ver la repetitiva. Y con esos 3 estructuras como paradigma podemos resolver cualquier tipo de problema. Ustedes se pueden imaginar un algoritmo que resuelva cualquier tipo de problema, sí, se lo puede hacer y ustedes pueden observar que los algoritmos están dentro de todo. Por ejemplo, ustedes inician su celular, entran a Facebook, ¿qué están haciendo? Están utilizando, bueno, Facebook utiliza este paradigma, bueno, esta estructura condicional, dice, no, su correo y su contraseña son correctos, están en nuestra base de datos, sí, entonces hace la validación de ingreso. ¿Con qué? Con la condicional. Datos de entrada. En un cuadro ustedes están escribiendo los datos de entrada. En ese caso, lo pueden ver que están escribiendo su correo y en abajo su contraseña. Y están escribiendo los datos de entrada. Entra. Hace el proceso de validación con un if, digamos, lo más simple, y si es válido, ya les muestra otro escenario. Entonces ahí ya pueden hacer un poco más de analogía de todos los programas que han manejado hasta el momento dentro de su celular, utilizan estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, eso de repetición, siempre le sale un mensaje, ¿no? No es correcto su correo o no es correcto su password. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay una estructura repetitiva. Esta estructura repetitiva se va a validar hasta cuando sea verdad. Y sea verdad, te va a permitir hacer otra acción. Entonces, señores, hay ya un poco más de similitud. Hoy en día es fácil poder capturar estos ejemplos y poder verlos, ¿no? Poder hacer una analogía. Ah, no, aquí está utilizando una estructura tantos. Bien, Ulises, me salió una pregunta más. adelante. La función print nos permite mostrar un mensaje o el valor de una variable, pero no devuelve ningún valor, supongo, o hasta... No, O eso sí. es, no, solo es una función que nos va a mostrar directamente, ¿no? Si queremos hacer otra cosa, ya existen otras funciones, ya otras sintaxis, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros en los diagramas de flujo podemos observar que tenemos sintaxis, ¿no? Acá utilizamos las figuras que nos representan alguna acción. Esta figura nos representa impresión. Esta figura del rombo nos representa una decisión. Y esta figura de rectángulo nos permite realizar una abstracción, ¿no? Como todo. Entonces, dentro del lenguaje vamos a ver también, hacer una analogía. ¿Cómo leo números? ¿Cómo asigno? ¿Cómo hago en este caso, la condicional? ¿Cómo hago para mostrar? Entonces, ya vamos a ir comparando, ¿no? Todo lo que hacemos en el algoritmo, pero en el lenguaje. Sí, Lisen, entonces, ahora sí es el último.
La última pregunta. Entonces, una función no solo sirve para obtener un dato, o sea, el año actual, o el seno, o el promedio, o la suma, sino también puede servir para dar órdenes. Muéstrame esto, hazme esto, así, ¿verdad? Exacto, ya es una mezcla de tipo de funciones que, incluso algunas funciones que te devuelven valores y algunas no, te lo hacen un cálculo previo. Eh, Gracias, dicen, está interesante. yo lo que sabía, le hice una función es como una especie de subprograma del programa principal. Sí, pueden ustedes validar, ¿no? Y yendo más adelante, esas funciones te permiten utilizar dentro de otros algoritmos, ¿no? Como tú mismo lo has dicho, si es parte de, son funciones que te permiten ser reutilizadas en cualquier momento. Usualmente en el ejercicio este, como su compañero dice, ¿cómo obtengo, no? Básicamente, para este tipo de problema podríamos utilizar esa función como dato, pero en otro tipo de problema también podríamos utilizar estas funciones que nos mandan, podemos, como les he dicho, crearlas y utilizarlas en cualquier momento. Y dependiendo del enunciado, podemos utilizarlo o no según nuestra lógica de solución. Ya más adelante, los que, bueno, van a seguir con la carrera de que viene a ser eh, informática, ya van a poder ver que eso es habitual para todo, ¿no? Entonces ahí van a poder ver herencias de algoritmos, muchas cosas más. Entonces, bien, no sé si hay más consultas o dudas. Bien, si no hay más consultas, a ver, voy a parar la grabación, por favor, y bueno, la clase del día de hoy lo terminamos acá.